el que no podía estar sola. Me daba miedo solo pensarlo. Y con ese miedo llegó la ansiedad. Como ya os dije, eran las 3 de la mañana cuando me fui. En ese momento no pensaba en nada más. Solo quería salir de allí. Me sentía como un ladrón cuando tiene ese miedo a que lo descubran, a que lo cojan haciendo algo que se supone que está mal. Me daba igual dejar mis cosas, me daba igual todo. Solo quería huir, salir de allí. Pasaron un par de días, mi mente parecía tranquila, mi cuerpo parecía en calma, hasta que llegó un día en el que todo cambió. Mi mente empezó a hablar y con eso llegó el pensamiento intrusivo. Al principio no le hice caso, pero el miedo vino a verme, para recordarme que ya no había hogar, ya no había lugar seguro donde volver, que ya no había una vuelta atrás. Y lo peor de todo es que pensaba, si tu propia madre no te quiere, si ni a ella le importa todo esto, ¿a quién le va a importar? ¿Quién te va a querer? Y claro, como no piensas, este es el castigo por haber pensado en mí, por haber salido corriendo. Y entonces ahí empecé a notar ese dolor en el pecho, esa intranquilidad, eso que sabía que sentía pero que no sabía lo que era, que no sabía qué hacer con esa sensación. Mi primer error fue evitarla. Llenar esos vacíos con gente, con situaciones, con cosas que realmente no me llenaban nada. Y cuando vi que eso no funcionaba, mi siguiente error fue intentar luchar contra ella. Pero en realidad solo luchaba contra mí misma. Empecé a entender que era ansiedad cuando investigué los síntomas. Cuando entendí que venían de la mano del miedo y de esos pensamientos intrusivos que yo no era capaz de callar. Lo primero que hice fue empezar a observarme, a apuntar las situaciones donde me daba ansiedad y así poder encontrar un patrón, por lo menos entender por qué. Y fue cuando empecé a racionalizarlo. Cada vez que me pasaba pensaba, vale, esto es transitorio, es un estado pasajero. Y después me hacía otra pregunta. ¿Esto que estoy pensando es real? ¿Va a pasar de verdad? Claro, mi respuesta a todo esto era no. Porque nuestra cabeza ya tiene las respuestas antes de que nosotros las pidamos. Simplemente están ahí, tenemos que buscarlas. Entonces, cuando detectaba ese pensamiento intrusivo, me decía, vale, ya sabemos qué es esto y no es real. Así que no dejamos que nos afecte. Porque al racionalizarlo, le estamos quitando fuerza a ese sentimiento. No es que lo estemos echando, es que lo estamos entendiendo. Estamos haciendo que si se queda con nosotros, no nos pese tanto. Y con la incertidumbre llegaba el miedo, y con ese miedo llegaba la ansiedad. Por eso, si no hay incertidumbre, no hay miedo. Y si no hay miedo, no hay ansiedad. Por eso racionalizamos ese sentimiento. Pero una cosa está clara. No siempre funciona a la primera, ni a la segunda, incluso a veces ni siquiera funciona a la tercera. Pero al final, poco a poco, dejé de perder el control y empecé a tener el control yo, en vez de dejar que la ansiedad me controlase. Así que si estás pasando por algo parecido, no estás solo, no estás sola. Y sí, de verdad, se puede salir de ahí, paso a paso. Como diría mi psicólogo, abraza tus miedos y deja que te hagan más fuerte. Porque no tienen tanto poder como realmente crees. Y recuerda, no es magia. Siempre tenemos que buscar ayuda en un profesional. Pero
todo esto también ayuda. Y si con esto consigo calmar mis demonios, ya habrá merecido la pena. Así que yo, desde mi experiencia, os animo a probarlo. Os animo a que seáis valientes. Os animo a que os riáis en la cara del miedo y en el de la ansiedad. Así que, probadlo. Y luego me contáis. Y nada, espero seguir leyendo en comentarios todo lo que queráis, todo lo que os apetezca hablar o todo lo que no entendáis. Así que, como os he dicho, siempre fuertes.